Ilelum Getum Bayedumba. Podcast Cambio de Lente con Julián Bastidas Treviño y Laura Treviño Garza. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a nuestro programa y su programa Cambio de Lente, donde la idea es tratar de temas que nos son relevantes, trascendentales el día de hoy, a partir de un par de películas que escogemos que creemos que pueden servir tanto para disparar la reflexión y profundizar en el tema, como para invitarlos e invitarlas a verlas o a reverlas si es que ya conocen esas películas. En el programa estamos Laura Treviño Garza y Julián Bastidas Treviño, quienes somos los que llevamos esta reflexión, este diálogo para todos y todas ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando en nuestro programa número 1, porque el programa anterior lo consideramos nuestro programa 0, que era ¿Quiénes somos nosotros? El día de hoy nuestro programa número 1 va a ser sobre el patriarcado. Y para esto escogimos un par de películas. Así es, las películas que escogimos son, Julián escogió Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro, y Laura, o sea, yo escogí Potiche, de François Ozon, una película francesa. Voy a darles un poquito de datos sobre la película del Laberinto del Fauno, que se rueda en 2006, sí, es rodada, ¿verdad? Y su país es considerado México y España, aunque Guillermo del Toro es mexicano, esta la coprodujo con gente española. Sus intérpretes, los actores principales son Sergi López, como el capitán. Doug Jones, que no lo vamos a ver su cara, es uno de los famosos monstruos de Guillermo del Toro, o Ser Fantástico, pero Doug es un excelente histrión. Ivana Vaquero, lanzada en esta película, es una gran revelación del cine español, y acompañan a estos tres actores, dos increíbles actrices españolas, Maribel Verdú, Ariadna Gil, y también el actor Alex Angulo. Otros más, pero estos son los ejes de nuestra película. La producción corre a cargo de Berta Navarro, Alfonso Cuarón, gran amigo de Del Toro, Frida Torres Blanco, Álvaro Agustín. Son estos los cuatro principales productores. Una inmejorable fotografía de Guillermo Navarro, la música de Javier Navarrete y efectos especiales Reyes Abades. ¿Por qué la escogiste, Julián, para hablar de patriarcado? Bueno, pues primero que nada, qué equipo de trabajo, qué elenco maravilloso. Me parece impresionante escuchar los nombres de todos y todas las que participaron, porque realmente son personas trascendentales en la industria cinematográfica. Pues la escogí porque para mí es la mejor película para hablar del patriarcado, tanto desde que la producción esté hecha de esta forma tan amistosa, que se sale de las formas tradicionales del patriarcado. Para esto debería de decir que patriarcado lo entiendo no solo como un cierto pensamiento de la superioridad de los hombres sobre las mujeres, que creo que está implícito en el patriarcado, sino una cierta forma de construir la realidad vertical, jerárquica, a partir del deber, a partir de las órdenes, que tiende a lo que podríamos identificar más claramente con el fascismo. Para mí la película trata de hacernos visible esto, hacernos visible cómo opera el patriarcado en sus diferentes formas, y al mismo tiempo empezar a proponernos, si bien no lo desarrolla profundamente, un posible camino de salida del patriarcado. Por comenzar a disparar la reflexión, pensaría sobre todo en el título, por ejemplo, Laberinto del Fauno. Si uno analiza ese título simbólicamente, laberinto habla como de un camino donde es muy difícil la salida, es un camino donde estamos perdidos. Para Borges, por ejemplo, representaba el camino que llevábamos todos los seres humanos. Hasta cierto punto, como sociedad, estamos en este laberinto que nos plantea el patriarcado, solo que el que nos está colocando en este laberinto, o el que vive al fondo del laberinto, es el fauno. Y para mí el fauno es una figura arquetípica de la conexión del
lado masculino con la naturaleza. Es aquel hombre o aquella masculinidad que sí está conectada con la naturaleza, con la madre naturaleza. Entonces podríamos empezar a pensar que el fauno es como una cierta figura de una nueva masculinidad, como le llamaríamos ya en un lenguaje más de combate del patriarcado, más feminista. Bueno, y yo ahí me gustaría complementar tu idea de patriarcado, porque para mí no es nomás la superioridad del hombre sobre las mujeres, que esa es la clásica y básica de cuando se explica el patriarcado, pero realmente es el imperio, el dominio del hombre blanco, rico, heterosexual, Europeo, protestante, ario de preferencia. O sea, tiene unas características muy, muy fuertes. Casado, religioso, ajá, padre. Así. Entonces, ahí empezamos a caer todos los demás. No nomás las mujeres, sino los que no somos tan blancos, o los que no son tan blancos, los que no son heterosexuales, y en fin, toda una serie de discrepancias que nos van haciendo caer en este dominio absoluto de ese pequeño núcleo de personajes que nos tiene muy, muy limitados, ¿no? Tenemos una sociedad, según yo, dañada por el patriarcado. Es que creo que eso es lo que compartimos profundamente tú y yo, que hemos hablado bastante sobre esto y lo extendemos a quien nos esté escuchando, que creemos que el patriarcado tiene más que ver con una lógica de cómo se construye la realidad que con qué personajes están construyéndola. Y en este sentido, el patriarcado tiene que ver mucho con un sistema de privilegios y todos estamos formando parte de una forma o de otra de esta lucha de los privilegios, de imponer privilegios, de quitar privilegios, de desposeer, de atacar, de presionarnos. Esta violencia es algo que nos tiene inmersos a todos y a todas, y precisamente salir del patriarcado implicaría salir de este sistema de privilegios, de este sistema de violencia, no para imponer un sistema de privilegios u otro tipo de violencia, sino para acabar con cualquier sistema de privilegios o cualquier sistema de violencia y lograr una verdadera justicia, una verdadera equidad. Sí, porque a lo que siempre estamos regresando es a los fascismos, que son la imposición de este patriarcado, ¿no? Y lo vemos diario, y lo vemos cada año, cada X años, las guerras, las opresiones, en fin. Yo escogí Potiche, una película francesa del año 2010, dirigida y escrita por François Ozon. Se me pasó decir, Julián, que Guillermo del Toro también hace el guión de El laberinto del fauno. Aquí lo hace también François Ozon, pero basado en una obra de teatro que así se llama Potiche, de Pierre Barillet y de Jean-Pierre Gredy. Me van a disculpar, mi francés no está muy, muy fino. Los intérpretes inmejorables también hacen un casting. Creo que las dos películas, no sé cuál hace mejor casting, pero las dos compiten con su casting. Se escogieron a la gente que debían escoger para los personajes, porque Catherine Deneuve está insuperable, acompañada de dos íconos de un ícono del cine francés, que es Gérard Depardieu, y de un super actor que es Fabrice Lucchini, y también como hijo Jeremy Renier y como hija Judith Godrèche están muy bien, muy adecuados, y hay una excelente actriz que es Karine Viard, que hace el papel de asistente o secretaria de Diamante. Diamante, todo el juego, ¿no? Es una comedia cuya música es de Philippe Rombi, fotografía Yorick Lesaux. Me gustó mucho que la fotografía te regresa a los años en los que se desarrolla, 60, 70, que son 70, 80, por ahí entre 60. Es una película donde Ozon se regresa. Montaje, Laure Gardet, y la producción es de Eric y Nicolas Altmaier. ¿Y tú por qué escogiste esa película, Laura? Porque parece una clase didáctica de patriarcado. Es una mujer casada con un hombre rico, más bien un hombre poderoso que maneja una fábrica y la maneja de manera muy masculina, trae muchos problemas en la fábrica, se le están alebrestando los obreros. Resulta que a lo largo de la historia nos vamos dando cuenta que la que puso el dinero fue ella, porque su papá heredó la fábrica, pero no se la hereda a ella, se la heredó a su yerno. Y ahora el yerno ya se siente el que él es el único que sabe hacer las cosas. Por azares del destino, no vamos a platicar mucho la película, pero ella toma el poder porque él no puede, se enferma
y se da cuenta que lo puede Se hacer. enferma de su mal humor para acabarla, ¿no? Se enferma del corazón por los y corajes resulta que lo puede hacer mejor que él. Y de pronto hay un apoyo del hijo, no hay tanto apoyo de la hija. Es todo un juego que hace François Ozon, un nuevo director que a mí me trae muy, muy, muy bien sorprendida. Me gusta mucho su cine y es un cine que se sale de su normalidad. Él es mucho más, ¿qué será la palabra? Te sacude mucho con su cine. Normalmente es un tema más fuerte. Digo, este es fortísimo, pero lo maneja comedia y normalmente no se va a la comedia, se va como al misterio, al drama, a cosas más, un poquito más oscuras. Este está luminosa y te da una clase como dije ahorita, una super clase de patriarcado, de lo que significa. Eso sí, con respecto a las mujeres, aunque por ahí hay unos tintes también de cuestiones homosexuales y la onda obrera está ni mandada a hacer también con el patriarcado. Entonces ahí está todo, ¿no? Yo creo que comenzando a desentrañar esto de lo que estás llamando una clase, porque a mí también me parece una clase didáctica y profundísima sobre patriarcado y posibles reflexiones de cómo salir del patriarcado, te preguntaría, ¿a qué te refieres con que ella lo hace mejor que él? O sea, que cuando la esposa, que le llama a la hija un objeto de adorno de su marido. Por eso la película, perdón, se llama Potiche, porque Potiche es un florero, ¿no? Ella está como florero. Exactamente, que es, recuperando el título de la película, que ella era un florero del marido, un bellísimo florero, porque es Catherine Deneuve, ¿no? Pero cuando ella asume por esta enfermedad de él, tú dijiste que lo hace mejor, y eso es muy evidente en la película, pero ¿lo hace de la misma forma? No, por eso lo hace mejor, porque ella no ¿Cómo lo hacía él y cómo lo hace ella? Él en total conflicto con los obreros, buscando la manera de sacar más dinero y menos prestaciones para los trabajadores, y ella conciliando todo, tratando de darle prestaciones a los trabajadores, cuidarlos y al mismo tiempo subir la producción. Conservar la fábrica que había sido de su padre, para ella era más cercana a ella toda la vivencia de la fábrica y lo notas mucho porque lo quiere salvar no nomás por ella sino por todos, ¿no? Ella sí abarca más que él está pensando mucho en él nomás. Y como dices tú, de pronto resulta que la secretaria era no nomás secretaria, era la clásica amante mal tratada por el jefe y se empieza a entusiasmar mucho con la nueva jefa. Y es bien interesante porque ella es la amante y la otra la esposa, pero hay una cierta sororidad ahí que va quebrando esas barreras de enemistad, ¿no? Así es. Y lo otro que está interesantísimo es el rol que juega Gerard Depardieu, porque Gerard Depardieu había sido un antiguo amor de esta mujer, pero siempre un líder obrero, siempre obrero, y después se hizo un gran líder, ya es ahorita un diputado corriendo en las elecciones para un nuevo puesto. Pero otra vez también es el patriarca, ¿no? El que quiere hasta cierto punto manejarla, la respeta, pero primero están otras cosas. Entonces vuelves a ver también en esta lección qué tanto de veras los hombres de izquierda sueltan su machismo, ¿no? Aunque sean de izquierda. Así lo usas mucho el término macho de izquierda y me parece muy pertinente aquí para el personaje de Gerard Depardieu. Precisamente me gustaría hacer unas preguntas para introducir a quien nos esté escuchando un poco más en esta reflexión. Tal vez no están tan familiarizados con los términos. Y a mí me gustaría regresar al laberinto antes de irnos más hacia Potiche. No, me gustaría aterrizar estos términos porque creo que nos sirven para ambas películas. Bien. ¿Cómo le explicarías al público esto del feminismo? ¿Qué significa feminismo? ¿Y qué significa sororidad? Para que cualquiera lo pudiera entender. El feminismo se ha considerado como una mala palabra porque según yo no se entiende. Feminismo para mí es un humanismo, no es lo contrario de machismo. Feminismo es recuperar nuestros derechos como mujeres, como heterosexuales, homosexuales, cualquiera que sea nuestra sexualidad, recuperar la naturaleza, es irnos en contra del patriarcado, sí es el feminismo. No es en contra del machismo, sino no queremos patriarcado, queremos feminismo. Pero no es feminismo como una cosa de mujeres. Es feminismo como una cosa mucho más amplia, ¿no? ¿Y tú crees que la forma de actuar de esta
de esta esposa dirigiendo la fábrica, hija del heredero de la fábrica, es más feminista que la de él, que la de su esposo? Totalmente. ¿Por qué? ¿Cómo le explicarías eso a quien no está muy relacionado con estos términos? Porque ella, como te comentaba hace rato, está pensando en todos, no nomás en ella cuando llega a la fábrica. Vengo aquí a ayudar a todos para que salvemos la fábrica juntos. Él no. Él dice, pónganse a trabajar, casi se les saca el chicote y regresen y no les voy a dar y voy a cambiar la fábrica de lugar porque ustedes ya no me están dando las utilidades necesarias. No está pensando en conservar los puestos de trabajo, que para ella es muy importante, ¿no? La conservación. Para el patriarca es la destrucción. O sea, para el patriarca no importa destruir con tal de lograr las cosas. Para el feminismo hay que construir, rescatar, cuidar, conservar. Yo creo que esas serían las diferencias, ¿no? ¿Y sororidad cómo se la explicarías a alguien que nunca ha escuchado el Sororidad término? creo que sí es algo que es entre mujeres y que se nos da, que es una especie de solidaridad que se da por ser mujeres, una con otra. Y es muy fuerte y nosotros la hemos perdido porque nos han enseñado por el patriarcado a que no la debemos tener, que no debemos ser solidarias con otras mujeres, debemos ser muy obedientes. Cuando empiezan a vernos que nos reunimos con otras mujeres para hacer cosas, luego a romper esas cadenas. El patriarca se empieza a sentir muy incómodo, muy, ¿cuál es la palabra? Le empieza a dar miedo lo que le va a suceder y quiere romper las cadenas de sororidad, ¿no? No le gusta. ¿Y por qué tú piensas que esto se da entre las mujeres? ¿Qué tienen de especial las relaciones entre mujeres que permiten la sororidad? Yo digo que yo siempre cuando comento en algunas de mis charlas sobre género, creo que somos biológicamente no sé diferentes. si le quieres contar al público también por qué das charlas sobre género, un poquito tu relación con eso. Bueno, tengo muchos años en una asociación que se llama Mujeres por un Mundo Mejor, donde trabajamos sobre violencia contra las mujeres y hemos tratado de erradicarla lo más que se puede aquí en la comunidad. Pero, ¿a qué iba? A sororidad, ¿no? Creo que es algo que... Pues es que no sé si pensarías, por ejemplo, que entre la secretaria y la jefa se puede dar esta sororidad de la que estás hablando y que le queríamos comentar un poco a alguien que nunca haya escuchado el término sororidad, a qué se referiría y por qué piensas que eso se da en particular en las mujeres. Bueno, lo que te comentaba es que biológicamente somos diferentes y culturalmente nos entrenan para ser mujeres. Creo mucho lo que dijo Simone de Beauvoir, una famosa filósofa francesa, que dijo, no naces mujer, te hacen. Entonces nos han hecho mujeres creyendo ciertas cosas, pero uno de los valores que traemos, no sé si biológicos o intrínsecos, es esa ganas de aliarte con los demás y con las que son de tu mismo sexo, género, se te da muy fácilmente, pero no lo exploras. Cuando lo empiezas a explorar es muy cómodo, son muy cómodos. Yo creo que por eso eran muy cómodos los haremes, porque el sultán de pronto las dejaba sueltas ahí y molestaba alguna por día o no sé cada cuánto podía el sultán cumplir con sus obligaciones, pero por lo general estaban aisladas en unos lugares especiales y se daba un cierto tipo de charla, de comunicación, de labores compartidas, en fin, que se nos da muy fácilmente. ¿Y tú crees que se da más por una cuestión biológica, como dices, o porque tienen una herida común? Yo creo que son las dos cosas. Ya sería muy difícil antropológicamente, yo no sé, tendría que pedirle que me ayudara a investigar una nueva Margaret Mead, porque pues la otra ya se nos fue. Pero no te podría decir exactamente porque creo que es una combinación. Muy bien. Y recuperando, hablar también de las películas en particular, tanto del Laberinto del Fauno como de Potiche, creo que en esta muestra que tienen del patriarcado y en esta pedagogía de no solo mostrarnos el patriarcado, sino un poquito empezar a pensar salidas hacia él, creo que apuntan, y lo mismo que tú decías, a que el patriarcado tiene mucho que ver con el deber, con el tener, con el poder y por tanto con el imponer, con el jerárquicamente dirigir, con el coartar,
Mientras que esto otro que no sería patriarcado, más que con el deber o el tener, tendría que ver, como Erich Fromm lo dice, con el ser, que es una lógica diferente, que no tiene tanto que ver con el poseer, sino con el liberar, sino con el expresar, sino con el vivir. Sí, compartir. por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y está excelente Sergi López, que te llega a molestar bastante en Pues la el malo de la película y el verdadero malo. El verdadero malo, cómo está dañado pues en su alma, le notas el daño en su alma, porque cómo puede infringir dolor a los demás y no importarle, y andar en la búsqueda del hijo varón a toda costa, a costa incluso, o no importando sacrificar a su pareja, ¿no? Muchas cosas que son muy de esa cuestión muy patriarcal y muy fascista. Toda la película está recreada en un ámbito totalmente fascista, porque es la España de Franco persiguiendo todavía a los pobres que habían quedado ahí de la república, digo, los que luchaban por una república. A los rebeldes. A los rebeldes. Y los personajes femeninos son padrísimos. La rebelde es una mujer, y hay una frase de ella que es impactante. Y la niña también es una rebelde. A eso voy para allá ahorita con el personaje de la niña. Pero la rebelde tiene una frase que a mí me impactó mucho cuando la descubre el malo, y le dice ella: tú nunca pensaste que fuera yo, porque yo soy una mujer y para ti yo soy invisible, no existo. Esa es una frase impactante, ¿no? Y el personaje maravilloso que hace Guillermo del Toro es la niña, ¿no? Niña que es juega con ella y con la fantasía. La niña cree en los cuentos, cree en las hadas, y las hadas se le aparecen, y ella va creyendo en un mundo con el que puede escapar de todo este dolor, de toda esta cosa tremenda que es la guerra, y que es la violencia sobre todo, ¿no? Entonces, sí, hasta con una tiza puede hacer una puerta en la pared y lanzarse a la fantasía, ¿no? Es que yo creo que sin caer en la ñoñería, la comedia y la fantasía, los cuentos de hadas, la imaginación son herramientas poderosísimas para derrocar al capitalismo y al patriarcado, que para mí van de la mano ambas cosas. Y esto es porque precisamente si el patriarcado tiene que ver con una lógica del tener, del imponer, del deber, tanto la comedia como la fantasía, los cuentos de hadas salen de esa lógica y tienen que ver con una lógica otra de construcción de la realidad. Uh-huh. Y creo que eso apuntan muchísimo ambos directores con estas apuestas que están haciendo en sus películas, de cómo a partir de ahí uno puede empezar a encontrar formas de hacerle una mella al patriarcado. No, y del Toro otra vez, volviendo con su tema que a mí me encanta de todo su cine, que es: los monstruos no son los monstruos que traemos en la imaginación o los que él puede crear, que son padrísimos, sino los monstruos somos nosotros, los seres humanos, y lo demostramos muy seguido, es lo malo, ¿no? No hemos logrado corregir esto. Y sobre todo este hombre blanco, heterosexual, rico, casado, católico, etcétera, 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 que es Sergi López lo incorpora en toda la extensión. Y Fabrice Lucchini, en el caso de Potiche, tiene una parte muy de esa, y la otra parte la complementa Depardieu, por eso es muy padre, el de derecha y el de izquierda. Ahí tienes a tus dos machos. No, y los dos misóginos. El alivianado y el no. Ok. Entonces es un juego que hace Ozon muy interesante, porque es un juego más nuevo, ¿no? Que se viene más al presente, ¿no? Aunque se va a los años 60, pero les está cuestionando a todos nuestros amigos de izquierda, ¿no? Y con eso me refiero sobre todo a lo no ñoño, porque algo de lo que a mí me pareció genial de la película de Potiche, que yo no la conocía antes de hacer este programa, fue que es una película muy ligera, una comedia realmente que la disfrutas muchísimo, te la pasas muy bien, te la pasas riéndote y sonriendo durante la película, pero es muy profunda. O sea, no es una comedia superficial, es una comedia realmente que va al fondo de las cosas. No, incluso hay en Potiche, por ejemplo, la lucha de poder, donde el macho, el esposo, rescata su poder, se pelea con ella para que ella se salga otra vez de la fábrica y él regresara a su coto, a lo que era de él, ¿no? Y aquí es donde me parece bien interesante lo que dices de la violencia, que es un motor fortísimo de cómo se impone el patriarcado. Y es que tú
te sorprende ver la película porque tú lo estás viendo a él queriendo recuperar a toda costa el poder cuando casi se muere de los corajes que hacía. O sea, realmente no se la pasaba bien, no disfrutaba la vida, no se enamoraba de nadie, no conocía a sus hijos, no tenía amigos, o sea, era un hombre solitario y sin vida. Y de la misma forma tienes al capitán del Laberinto del Fauno. No tiene un solo amigo. Y otro juego que hace padrísimo Ozon es toda la sexualidad de las mujeres. Sí. Que logra, con este personaje la deja libre. Es una mujer en ese sentido muy libre, que no nos pasa a muchas mujeres, pero a esta sí. Ozon la respeta en ese sentido porque le da unas barridas al marido cuando andaba muy preocupado porque el hijo andaba de novio con X, porque esa X a lo mejor era hija de él porque él anduvo poniéndole el cuerno, y resulta que cuando ya anda más preocupado que ella se despreocupa totalmente porque el hijo no es de él. Ella está segura porque en la época que se embarazó el hijo no había tenido sexo con él, había tenido sexo con varios otros que no eran él. Y es padrísimo eso, por lo menos te da ese triunfo de esta mujer. Que tiene que ver con la invisibilidad de las mujeres. Él nunca se imaginó que ella le pudiera poner el cuerno. ¿Cómo? El único que ponía cuernos era él. Sí. El único que podía tener hijos fuera del matrimonio. Ella los tenía dentro del matrimonio y no eran de su marido necesariamente. No, y te das cuenta que pudo haber sido un adorno, una potiche, pero experimentó su sexualidad como quiso durante toda la vida. Entonces son juegos de Ozon. Sí. El del Toro no es un juego, porque es una película muy dramática. Yo sí lloré otra vez con ella. En cambio en Potiche te saca la sonrisa constantemente, pero te está educando, ¿no? Ambas te educan, pero una a través del dolor, otra a través quizá de la risa o que digamos, del jolgorio, ¿no? Sí, de la comedia. Y aquí me parecería interesante recuperar un término de Aristóteles, que es el de catarsis, que lo recupera también mucho Freud con la sublimación. Y es que a la sublimación, que es esta capacidad de tomar como una experiencia densa, traumática, difícil, una sombra tuya, y así como que se evapore, que se te vaya, que deje de ser, esa experiencia puede llegar o por la comedia o por la tragedia. Porque la comedia, al hacerte reír de algo que no es de risa, de algo que está feo, muchos piensan que se banaliza eso, pero si está bien hecha la comedia, es un motor de sublimación. Puede servir para confrontar un dolor muy fuerte y verle una otra cara y permitir desapegarte de él. Bueno, y eso es muy característico, por eso me gustó del cine francés. Ellos tienen una comedia muy francesa, que es un gran ejemplo de su comedia francesa, que es fina, es profunda, como que parece que no es de carcajadotas, no es de peladeces, es de muchas cosas que se van desarrollando, ¿no? Y no quiere decir que sea mejor ni peor que otras, es su característica. Yo sí podría decir que es mejor que otras, o sea, es que hay que a las cosas como son, porque es como si dijeras, si vamos a hacer comedia hay que hacerla en serio. Bueno. Y no significa que no nos vayamos a reír, pero vamos a reírnos no superficialmente, vamos a reírnos sublimando, haciendo catarsis de aquello que nos hace falta. Y a mí me gustaría que nuestros escuchas pensaran en un ejercicio que a mí me gusta hacer cuando hablo de patriarcado, que si solo las luces de los blancos heterosexuales, ricos, poderosos, ¿qué más era? Católicos, casados, etcétera, europeos, están prendidas en el mundo. Imagínense el mundo iluminado y están apagadas todas las luces de las mujeres, están apagadas todas las luces de los negros, todas las luces de los cafés que somos nosotros, los latinos, todas las luces de los homosexuales, de los niños, de los homosexuales. Las únicas luces prendidas en el mundo son las de esos, y esos son los que mandan. ¿De veras queremos un mundo así? Por eso la naturaleza nos está ya gritando, ya basta, necesitamos que esto cambie, ¿no? Y yo creo que tanto Ozon como Del Toro se dan cuenta perfectamente de lo que está pasando, y a través de esta herramienta que para mí es poderosísima y me encanta, que es el cine, lo están haciendo, ¿no? Porque sí alcanzan esa sublimación o esa catarsis. Y ese ejercicio que tú haces a mí me parece bellísimo, de pensar en la riqueza del mundo que nos estamos perdiendo, y la estamos perdiendo todos y todas. O sea,
Incluso los mismos hombres blancos sexuales están perdiendo esa riqueza porque no se dan cuenta que la están invisibilizando. Pero por otra parte, a mí me gusta complementar ese ejercicio con otro, sobre todo para ser conscientes a mis hermanos hombres de cómo el patriarcado también nos está jodiendo a nosotros. No digo que de la misma forma que a las mujeres, pero también nos está jodiendo a nosotros. De pensar, el 90%, 99% de la violencia en el mundo, de los homicidios en el mundo, están hechos por hombres, hacia hombres, mujeres, niños y hacia todos. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, más del 90% de los suicidios en el mundo son de hombres. Y esto es porque el sistema nos vende un pseudo privilegio, pero los ricos se la pasan deprimidos, los heterosexuales se la pasan deprimidos. O sea, el sistema, por más que nos venda ciertas posiciones de mayor confort o de mayor poder que son reales, no nos vende ser, no nos da ser, no nos da realidad, no nos da esto otro que nos está privando del patriarcado. Todas estas otras luces que realmente son las que alimentan nuestra posibilidad de vida en el sentido más profundo de la palabra. Por eso hasta las personas más privilegiadas en este sistema, de una forma o de otra, están trascendentalmente jodidas. Y a mí me gustaría meter aquí el tema de las mamás. O sea, en el caso de Potiche es una madre que asume un rol principal, y en el caso de El laberinto del fauno es una madre que solo sirve para parir. Y una vez que pare, no importa que te mueras. O sea, no sirves más que para eso. Es impresionante cómo la niña es la que rescata todo en la película. La niña es la que rescata toda una ilusión, una esperanza, la que se alía, ¿no?, con la rebelde, que es la otra luz de esta película, porque curiosamente son las dos luces, ¿no?, las dos mujeres, la mujer que está en la lucha y la niña que empieza a vivir de otra manera su fantasía, o a vivir de otra manera usando la fantasía para tratar de sobrellevar esto, ¿no? Y es que, pensando un poquito en la vida de Del Toro fue un hombre que en su infancia fue muy lastimado por el catolicismo, muy, muy, muy lastimado por la religión, vamos a decirlo así, una cultura religiosa del deber, que realmente presentaban los verdaderos monstruos de su vida, y se va dando cuenta que los cuentos de hada, que la imaginación, que los monstruos podían ser sus amigos, porque eran una posibilidad de acercarse a un mundo u otro, que podía salirse de todas las destrucciones que este mundo presentaba. Y hasta cierto punto es bien simbólico para mí en la película que la niña muere biológicamente, muere concretamente o materialmente en esta vida, pero gana una cierta eternidad o una cierta inmortalidad desde la perspectiva de los sueños, desde la perspectiva del mundo de la fantasía. Y Del Toro aquí dice algo que a mí me parece muy, muy bello en su apuesta por no controlar las cosas, por realmente liberar posibilidades de sentido. Y es que cuando le preguntan, oye, ¿realmente el mundo de la niña, donde había faunos y donde había hadas, ¿era real o era una simple imaginación? Del Toro dice, pues, ¿para ti qué? O sea, cada uno le toca decidir. Dice, para mí, para Del Toro, para Guillermo, si era real. Dice, tan sencillo como cómo pudo salir la niña en cierto momento climático de la película, de un encierro que tenía, si su gis no atravesaba las paredes. No hay explicación lógica, dice Del Toro. Por eso para mí está claro que el mundo era real. Pero eso es para Del Toro, eso no significa que para el público tenga que serlo así. El chiste es que cada uno construyamos el sentido a partir de apropiarnos de la película. Y que pasa con todas las películas que son ya artísticas, como es el caso de estas dos películas que las caracterizamos o las calificamos tú y yo como ya películas de un buen nivel, un alto nivel, que pueden considerarse eso. Tú encuéntrale los caminos a François Ozon, encuentra los caminos de Del Toro, pero el que vale es el tuyo, tu interpretación de lo que ellos te quisieron presentar. Y yo siento que si no te modifica, por lo menos te hace reflexionar cualquiera de estas películas. Son películas que no te debes perder. Yo sí recomendaría mucho las dos. Son películas que valen mucho la pena. Y tú usabas el término que eran pedagógicas las dos películas y a mí me parece bellísimo. Para mí el mejor modelo de la pedagogía es la mayéutica. Es decir, que la pedagogía, en lugar de decirte lo que tienes que pensar o decirte lo que tienes que saber o decirte los deberes que tienes que cumplir, te haga parirlos desde ti mismo.
desde ti misma, o sea, que tú paras tu propio conocimiento y que ese conocimiento te sea absolutamente significativo. Y aquí incluso a nivel simbólico es muy interesante, haciendo una cierta analogía, un cierto puente, como todo el mundo de los sueños de la niña, o el mundo de las hadas de la niña, para no decirle sueños e imaginación, todo este mundo que se le va abriendo a la niña, siempre tiene vaginas por todas partes. O sea, es un símbolo bien interesante que el toro pone en los árboles, en los dibujos, en las formas, en diferentes cosas, porque precisamente es entrar a ese mundo que no es este mundo de la realidad concreta, sino es el mundo de antes de nacer, es el mundo de la utopía, le podríamos decir, es el mundo que llamaría Freud el objeto de deseo. Y algo que se me hace espectacular del laberinto del fauno es el fauno. Es un mono maravilloso, por eso digo, lo tienen que conocer, porque Del Toro tiene muchos monos, como diríamos sus fans, pero este es uno de los imperdibles, ¿no? Y que dices que para mí es una analogía de Cristo, el que se pone, o de la iglesia más, para el que no decir no de tiene Cristo. Ojos y los tiene después se los pone. Se los pone en las manos y que come niños pequeños y que come hadas y que va, pues que es malo, terrible, pero a mí me provocó miedo. Pensamientos densos después, o sea, la imagen es muy fuerte. Las hadas están bellísimas, no sé cómo logra. Reales. La manera también del manejo del cine que hacen ambos, son excelentes hacedores, son unos artesanos del cine, les gusta mucho lo que hacen y se les nota en sus películas. Las que yo he visto de ambos son de un nivel de mucho, mucho respeto a su quehacer, ¿no? Y precisamente este sería lo que quería recuperar entre el puente entre la verdadera pedagogía y lo que podríamos llamar un cine de arte diferente de un cine comercial. Que la falsa pedagogía, que es a lo que se está volviendo nuestro mundo, la pedagogía patriarcal o capitalista, nos exige resultados, y nos exige resultados a partir de protocolos, de normas, de patrones predefinidos, estandarizados, centralizados. Certificaciones, calificaciones, evaluaciones. Competencias y cumplir con esas competencias. Y esta verdadera pedagogía implicaría una forma más cualitativa, una forma más simbólica, una forma más personal, más trascendental de lidiar con el conocimiento. Lo mismo pensaría que sucede con el cine comercial con respecto al cine de arte, que el cine comercial sigue fórmulas, el cine comercial espera resultados, se mide a partir de la taquilla, se mide a partir del impacto, cuántas personas lloraron, cuántas personas no lloraron, y precisamente el cine de arte yo creo que no está dirigido a esos términos. Y yo quería poner aquí un símbolo que me gusta de lo que yo entendí con Del Toro, que es el símbolo, el camino, el laberinto. El laberinto del capitán es hacia la muerte, el laberinto de la niña es hacia la vida. El camino, como lo toma cada uno, es muy diferente. Y en François Ozon, el florero es ella, pero si la metemos a un laberinto, su laberinto es hacia la liberación, hacia la vida, y el laberinto del marido... Y hacia la vida en común, porque ella incluso se vuelve política. Y no por política eso digo, por poder. hacia la vida. Y el laberinto del marido es hacia... No voy a decir ¿Un ataque al corazón? Pero es hacia el sinsentido, la oscuridad. El vacío. Digamos que el laberinto de Catherine Deneuve, del personaje, va hacia la luz, y el camino del marido va hacia la sombra. Sí. Entonces lo mismo diría, el capitán va hacia la sombra, la niña va hacia la luz. Eso es lo que deberíamos saber. El patriarcado no te va a llevar más que a la sombra, a la oscuridad, a la negación, a una naturaleza muerta. No naturaleza muerta como es pintada por un buen pintor o pintora. No de esas, ¿no? No de esas. No, y precisamente la metáfora la manda a callar siempre el marido a ella. Y cuando ella se empieza a liberar, hasta canta de una forma preciosísima, porque Catherine Deneuve es una actriz que canta muy bien. Y me encantó esta metáfora que estás usando, porque precisamente la niña está buscando esta inmortalidad, no por el poder de ser inmortal, sino de ese mundo de la vida, de la magia, donde me está esperando mi verdadero ser,
que soy una princesa, y no es el sentido patriarcal de princesa para gobernar, sino... Ay, también eso es padrísimo. Esta es la verdadera princesa, no las que les venden a las niñas actualmente, ¿no? Exacto. Es esa princesa en el sentido que está conectada con la magia, que está conectada con el ser, que está conectada con la vida. Y Sergi López, el capitán, nunca ha vivido, no vive, ni siquiera cuando era niño, nació sin vida. Y eso lo ves en la metáfora muy claramente del reloj. Su papá le dio un reloj estrellado para que supiera la hora exacta en la que murió su papá. Y se lo dejó, se lo heredó. Se lo heredó a pesar, y sin verlo, se lo heredó a partir de sus compañeros de guerra. Ajá. Y él carga con este reloj estrellado del papá como símbolo de todo el deber que carga sus espadas con respecto a lo que se le está esperando en la vida. Por eso, el momento en el que ya se permite poder morir, el momento en que ya se permite poder soltarse, es cuando tiene un hijo, varón, y le puede heredarse ese mismo reloj. O sea, ya cumplí con mi deber. Mi vida no se trata de vivir, no se trataba de qué me importaba, de qué sentía, de qué me conecté. Se trató nada más de cumplir con mi deber. Así es. Y yo creo que eso ya nos puede permitir para comenzar a cerrar este programa de hoy. Y no sé si Laura quisiera decir alguna cosa más con respecto a estas películas, con respecto a estas reflexiones para compartir. Recomiendo mucho todo el cine de Guillermo del Toro, todo el cine de François Ozon. Hay que seguirlos viendo. Son autores de estos tiempos que yo creo que todavía van a seguir haciendo películas. No hay que perderles la pista. Y hay que seguir luchando contra el patriarcado. Yo así cerraría mi observación. Yo te haría una pregunta de forma muy personal para compartir con mis amigos que nos estén escuchando. Tú, con tu experiencia, ¿cómo crees que los hombres podemos participar de esta lucha contra el patriarcado? Yo creo que tomando el laberinto de la luz, todos los que tomemos el laberinto de la luz, no tienes que ser hombre o mujer. Ahorita que hablabas, se me dice que te pusiste muy particular en que si eres heterosexual eres patriarcal. No. Puedes ser heterosexual y no ser patriarcal. Eso no es. Hay muchas mujeres que son patriarcales. Entonces yo invito más bien a los caminos de la luz, de la vida, de la naturaleza, del medio ambiente, a todos, hombres y mujeres. Y es la manera en que lo podemos lograr. Estoy muy de acuerdo contigo. Más bien quería abrir esas reflexiones por compartir con el quien nos estuviera escuchando. Y tú que nos dejes algún mensaje, reflexiones finales de tus dos películas. Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Yo invitaría a tratar de ver el cine con estos ojos que llamaste ojos de la luz, u ojos de lo trascendental, u ojos de la catarsis, para también alimentar estas salidas del patriarcado. En lugar de tratar de ver el arte que sea moralmente correcto, porque creo que es algo que está muy presente en nuestra época, buscar a cuáles son los directores y directoras impecables en su moralidad, actores y actrices impecables en su moralidad, solo consumir cine de ellos y de ellas. Me parece mucho más importante la forma en la que nos relacionamos con las cosas. Me parece mucho más importante que nosotros aprendamos a salir de los límites del deber y comencemos a explorar el ser, el compartir, y a partir de ese ser y compartir cómo podemos vivir en común con los otros y con las otras, no desde la violencia, no desde la imposición, no desde el poder, sino desde la vida. Así es. Pues nos vemos a la próxima. Pues nos vemos a la próxima, Laura. Muchas gracias. Igualmente, Julián.